Y hace unos días yo estaba orando y le pedí al Señor que me diera el tema para compartir con ustedes esta mañana. Y Él me puso claramente: el Señor es mi pastor. Es el Salmo 23. Es un texto que creo que todos conocemos de la palabra de Dios. No es algo nuevo que vamos a hablar, pero el Señor tiene algo nuevo que me va a hablar a mí personalmente. Porque la palabra de Dios viene a cada uno en forma personal. Y Él te quiere hablar hoy a ti como me ha hablado a mí, de su amor eterno, de su bondad, de la seguridad que en Él tenemos. En su boletín tenemos primero una versión del Salmo 23, que es de una Biblia que se llama la Biblia en lenguaje actual, la vamos a leer después. Pero en el primer párrafo del boletín dice: en estos tiempos de tanta agitación, hay mucha agitación alrededor. Nuestra vida a veces está tan agitada que nos levantamos, comemos, vamos al trabajo, regresamos, dormimos porque estamos cansados, nos levantamos y a veces no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos mucha agitación de ese tipo, pero también hay mucha agitación a nuestro alrededor que la vemos a través de las noticias. Esta última semana ha sido terrible para el mundo, ¿verdad? ¿Cuánta gente? No sabemos ahí en los Estados Unidos ahorita que no está conforme con los resultados de sus elecciones. Esto es algo como muy novedoso, porque nunca habíamos visto esa situación en los Estados Unidos. Pero ahora vemos un Estados Unidos tan dividido, con tanta problemática, y eso se viene también sobre nosotros y crea en las personas expectativas, mucho temor, angustia en muchas personas, que no está pasando aún nada y ya la gente tiene un temor terrible y se está rebelando contra eso. Pero, mis hermanos, hoy voy a hablar de ese pastor, el pastor que es no cualquier pastor. Es el pastor de los pastores, el rey de los pastores, el que siempre ha sido el buen pastor y el que se declara a sí mismo: yo soy el buen pastor. Y con esto vamos a entrar a la palabra de Dios. Vámonos a la palabra y abramos nuestra Biblia en el Salmo 23. Y vamos a leerlo primero en la versión de Reina Valera 60, que es la que yo tengo en pantalla. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la versión Reina Valera, que creo que la mayoría conocemos. Pero ahora tomemos nuestro boletín y aquí vamos a leer el mismo salmo, pero en un lenguaje actual, en una versión del lenguaje actual. Es lo mismo, pero con unas palabras diferentes que nos va a dar un sentido más amplio de la palabra de Dios. Y dice así: tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. La razón es esa: Él es así. No es por obligación, sino que es por honor de su nombre, por amor de su nombre, porque su naturaleza es ser así. Amén. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Nos vamos a quedar ahí porque la primera parte es este salmo, es la que habla del pastor. La segunda parte que dejé para el final es la que habla de nuestro anfitrión en los cielos.
de aquel que ha preparado una mesa que está lista para recibirnos en la casa del Padre, y donde vamos a tener manjares deliciosos, una copa llena, rebosando, dice, no una copa llena, sino una copa que rebalsa del vino del gozo de la salvación del Señor, y donde mi alma, espero, anhela estar todos los días de mi vida, en esta vida y más allá de esta vida. Amén. Entonces, vamos a entrar un poquito a ver quién escribió este salmo. Este salmo fue escrito por el rey David. Él era un salmista, un cantante de alabanzas al Señor nuestro Dios. Pero cantaba alabanzas a Él, no porque alguien le había contado cómo era Dios, sino porque Él le conocía de primera mano. Él tenía una relación con Dios que se fue haciendo porque Él mismo fue pastorcito de ovejas. Él no fue pastor de ovejas cuando fue adulto. Él era pastor de ovejas cuando era niño. Y fíjense que qué difícil. Él era un pastorcito pequeño, lo mandaban a cuidar a las ovejas de la familia, y para poderlas cuidar él tenía que viajar distancias lejanas de su casa. Y tenía que dormir con ellas a veces en la noche, porque el camino quedaba no a 3 cuadras o a 1 kilómetro o a 2 kilómetros. A veces el recorrido que había llevado para que las ovejas tuvieran pastos frescos era muy largo y era muy distante. Y se quedaba en medio de la nada, en aquellos parajes solitarios, en la noche donde no había nadie más que las ovejas, el pastor y el Señor, que era el pastor de las ovejas. Y en ese lugar, no crean ustedes que era un lugar tranquilo, seguro, rodeado de un gran muro que lo defendía y con una luz de que a medianoche la levantaba y se prendía y se apagaba cuando él quería, ¿no? Estaba en una oscuridad, solo el cielo y las estrellas encima de él y expuesto a todos los peligros de la noche. Pero ese pastorcito joven que era David, fíjense que en alguna de sus oportunidades dice que llegó un león y él no tuvo miedo del león, le arrancó la oveja de las garras del león, se la quitó también al lobo o al oso que se acercaba ahí. No eran animales chiquitos o mansos, sino que habla de bestias terribles, indómitas, que llegaban. ¿Y cómo? Un niñito joven, un jovencito de 12, 15 años tal vez, tenía el valor y la fuerza para ir contra aquellos animales violentos. De hecho, cuando se presenta con Saúl, porque Goliat está arremetiendo contra el ejército y está blasfemando el nombre de Dios, David le dan una gran armadura para que vaya contra el gran gigante, y la armadura era tan grande que él dice: miren, quítenme esto por favor, porque me pesa demasiado y no puedo con esto. Yo estoy acostumbrado a trabajar con una honda y con piedritas. Pero iba trabajando en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aún no había venido el Señor Jesucristo, pero él ya le conocía, porque el pastor está desde la eternidad por nosotros y para siempre. Amén. Y él, como oveja, sabiendo y entendiendo a las ovejas, él habla como una ovejita en el Salmo, y él dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Dice en la versión segunda que leímos. Fíjense ustedes en la versión que tienen en su boletín. Dice: nada me falta. Y en la versión que yo tengo en la pantalla, dice: nada me faltará. Son 2 tiempos verbales. Pero qué importante es esto. ¿Por qué en algunos lugares aparece así y en otros lugares aparece como en el futuro? Miren, la palabra de Dios no tiene casualidades, sino que nos expresa aquí una realidad tremenda. David conocía en el pasado a su pastor. Había tenido una relación con él de día y de noche y sabía lo que era vivir bajo el amparo del Altísimo, bajo la cobertura de las alas del Señor. Él sabía que él era su guardador. Sabía que aunque pasara y no hubiera que comer, Dios le iba a proveer. Sabía que en los momentos de angustia él lo venía y lo levantaba y lo rescataba de la angustia. Él no le conocía de referencia de otros, le conocía de su relación personal. Por eso es que cuando él dice nada me falta, dice hoy nada me falta. Pero estoy seguro que nada me faltará también. Puedo hablar de mi presente y puedo hablar de mi futuro, porque sé en quién he creído, sé en quién he confiado.
Amén. En el Señor. Era una oveja la que estaba hablando y se sentía segura, tranquila, descansada. En ese momento en que él está escribiendo, tiene estos sentimientos, esa certeza. Se siente apacentada, sin peligros, sin problemas, sin hambre, sin sed. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir que nos sentimos así hoy con el Señor? Cuando el Señor puso en mí esta palabra para compartirla con ustedes, en el primer lugar vino a decírmela a mí, para recordármela, que yo soy una oveja. Y que en ese momento que yo estaba pasando tribulación y desasosiego, Él me vino a recordar, yo soy tu buen pastor. Y Él te dice a ti hoy, yo soy tu buen pastor. Tal vez estás pasando momentos difíciles. Puede ser que tengas una tribulación, angustia, alguna situación personal difícil, algo económico, algún problema con tus hijos, algún problema con tus padres. Yo no sé, pero el Señor sabe. Y Él te dice hoy, yo soy tu buen pastor. Te puedes sentir seguro conmigo. Puedes descansar en mi regazo. Puedes estar tranquilo, sosegado, porque yo estoy contigo. Acompáñenme a Juan 17:3. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Cuando la tienen me dicen amén, por favor. Ah, qué rápido son todos mis hermanos. Gloria a Dios. Dice Juan 17:3. Vamos a leer desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién las habló? Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, la vida eterna no es una cuestión de tiempo. El tiempo no existe en la eternidad. El tiempo solamente está para nosotros los que estamos aquí en la tierra, que tenemos una tierra que gira sobre sí misma y que da vueltas alrededor del sol. Pero para el del sistema solar no hay tiempo. ¿Sí o no? No existe el tiempo. La eternidad no es un tiempo. Aquí lo dice claramente Jesucristo. La eternidad es un asunto de relación. Porque la vida eterna, dice Jesucristo, es que te conozcan a ti, Padre. No dice Dios eterno, omnipotente, no. Le habla con una confianza de hijo y le dice, la verdadera vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo, que soy yo. En otras palabras, diciéndolo Él. Jesucristo estaba hablando de sí y no le estaba diciendo en calladito, se le estaba diciendo a sus discípulos que estaban ahí, estaba confirmando su divinidad, estaba confirmándoles que Él es el único camino de vuelta al Padre y que no hay otro nombre que nos haya sido dado para volver a la casa del Padre más que Él. Hoy cuando alabábamos esta mañana y glorificábamos el nombre del Señor con gozo, danzamos en su presencia, le agradecimos. Verdaderamente cuán agradecidos debemos de estar de Él. Hace una semana estuvo aquí Ricardo Vélez. ¿Quiénes estuvieron aquí hace una semana? Mis hermanos, esa prédica fue algo precioso que vino el Señor a hablarnos, a recordarnos las bendiciones de la cruz, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y el Salmo 22, que está previo al 23, es la presentación del siervo sufriente de la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver en el Salmo 22, si ustedes se van, la obra que vino a hacer Cristo por nosotros, que fue lo que nos predicaron hace una semana.
Lo que no se vio en la cruz vimos a un hombre desangrándose. Lo sabemos, la historia. Que lo tomaron, lo llevaron ante el Sanedrín, lo acusaron injustamente, lo crucificaron, le pusieron los clavos. Toda esa historia que contó Ricardo y que todos lo sabemos. Aún la gente que no cree la sabe porque de alguna manera la han oído. Pero lo que no se ve, lo que no se sabe es lo que está detrás de esa cruz, esa obra de los beneficios de la sangre de la cruz, que Jesucristo llevó todas nuestras cargas sobre él. No solo nuestros pecados, llevó nuestras tristezas, llevó nuestras angustias, llevó todas nuestras iniquidades. Él llevó todo sobre sí. Las clavó en la cruz, anuló el acta de decretos que pesaba en contra de nosotros. Aquella acta que desde la eternidad decía condenado a la muerte y al infierno. Pero Cristo dijo no y canceló en la cruz, muriendo en mi lugar. Por eso es que la palabra de Dios, aunque esté muchas veces en plural, porque es para todos, es una palabra en singular para mí. Hazla tuya, mi hermano. Hazla tuya, porque la palabra es para mí. Porque Él la dijo para mí, para ti personalmente. Él fue a mí, a la que sustituyó en la cruz. Amén. Pero Él no solo vino y solo hizo el sacrificio y dijo, bueno, aquí estuvo, y pum, pum, se sacudió las manos y se fue y ya nos dejó solos y que cada quien mire qué hace para llegar. No, Él completó toda la obra, pero se fue y claramente dijo, yo no los dejo solos, yo volveré. Y mientras vuelvo, porque me voy a preparar casa, recuérdense, Él se fue a prepararnos una habitación para cada uno de nosotros. En el cielo tengo morada esperándome, y no cualquier morada. Amén. Él se fue para eso, pero dijo, no tengáis miedo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volveré. Así que cuando los ángeles que estaban ahí, aquellos varones que estaban con la boca abierta, viendo que Jesús se había ido al cielo, llegaron unos hombres, unos ángeles, y les dijeron, ¿qué hacen aquí con la boca abierta? Ya, ciérrenla y váyanse a predicar lo que Jesús les dijo. Porque ese Jesús que ustedes vieron irse, de igual manera volverá. Y lo veremos. Amén. Gloria a Dios. Las ovejas. Mija, las ovejas, decía un autor, ¿por qué escogió las ovejas? ¿Por qué no escogió otro animal? ¿Por qué no escogió un perrito? ¿O por qué no escogió un león? ¿O por qué no escogió un tigre para asemejarnos a nosotros? Miren, en la palabra de Dios, donde vemos que más similitudes pone el Señor con un animalito es con las ovejas. Y las ovejas son lindas. Son lindas, me encantó esta porque están bien blanquitas con sus orejas rosaditas, bien peladitas, no están gordas, están en cintura, están preciosas las ovejas. Ahí estás tú eres lindo, tú eres linda, amén. Eres una creación preciosa del Señor. Y las ovejas, quiero decirles, tienen muchas similitudes con nosotros los humanos. ¿O será que nosotros los humanos tenemos muchas similitudes con ellas? ¿Verdad? Miren, las ovejas son animalitos que necesitan el cuidado constante y atención de alguien. Las ovejas no son animalitos que crecen por ahí solos, aislados. ¿Ustedes han visto el tigre de Bengala? Fíjense que el tigre de Bengala es un animal que vive en la soledad. En kilómetros de kilómetros no hay otro tigre de Bengala, porque si hubieran dos, pelean por el alimento, porque necesitan mucho que comer. Entonces, no pueden vivir juntos. Se juntan de vez en cuando para tener familia, solamente. Pero viven aislados. Y así como él, muchos animales viven en soledad. O viven en grupos solo para defenderse unos a los otros, porque son más fuertes, como los lobos. Los lobos forman manadas y no es porque se quieran mucho. Los lobos juntan en manadas porque así cazan mejor, porque así se defienden mejor. Pero las ovejas tienen una cualidad. Las ovejas necesitan de alguien que las cuide y no pueden vivir aisladas. Ellas necesitan estar con otras ovejas.
Y miren, son como dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Dice un dicho, me recuerdo yo, ¿verdad? Bueno, pues las ovejas, ¿dónde va Panchita? ¿Dónde va Filomena? Porque todas, ustedes las miran cuando va el perrito que las pastorea junto con el pastor. Ahora los pastores modernos usan perros pastores para cuidar las ovejas. ¿Y qué hacen los perros pastores? Ustedes véanlos y van a ver que hasta campeonatos hay, porque los perritos ni ladran, sino que corren para un lado y corren para el otro, y las ovejas lo que se les ocurre es hacerse amontonamiento. Todas se van a juntar y todas así son conducidas por el perrito. Eso quiere decir que son gregarias, necesitan de la compañía de otras ovejas. El hombre que vive solo y aislado es un hombre muy triste, muy solitario, hombre o mujer. Necesita de los otros. La licenciada Roca nos hablaba de eso, de los niños que están en la calle, que han perdido su familia o que están en un proceso de reinserción. ¿Cómo se sentirán ellos al tener que estar abandonados en medio de otros que no conocen, que les dan de comer y de beber, pero ahí porque no tienen tiempo de más? Cuando nuestra necesidad es ser amados, porque fuimos hechos a semejanza de Dios. Y Dios, su primera característica es que Él es amor. Él no da amor, Él es amor. Y Él nos hizo a nosotros a su semejanza. En nosotros hay una necesidad y una esencia de amor. Necesitamos recibir y dar el amor. No podemos vivir aislados, porque entonces no se podría llevar a cabo esto. Son temerosas, son tímidas, y una de las cuestiones que yo veía de las ovejitas es la necesidad que tienen de ser protegidas, porque son muy frágiles. Es un animalito que ni siquiera cuernos le salen para protegerse. Ellas entre ellas se dan cabezazos, porque son algo peleoneras a veces. ¿Pero qué hacen? Se dan cabezazos y topes directamente con la cabeza, porque no tienen cuernos. Las ovejitas no tienen cuernos, ni siquiera eso tienen para defenderse. Y cuando las ovejas se ven en un peligro, miren, son un animalito que se queda paralizado. El perro te gruñe, hace los dientes y saca los dientes. ¿Ustedes han visto un chihuahua? Miren, el chihuahua no tiene cómo defenderse de nadie, pero miren, es una fiera. Cuando se ve en peligro y tiembla todo. Y de verdad, a mí me asusta porque yo no quiero ni acercarme, porque tiene unos dientecitos filudos, ¿verdad? Pero las ovejitas no. Las ovejitas ven venir al lobo, o ven venir al oso, o ven venir cualquier peligro, y la oveja se queda paralizada, se queda patitiesa, ya no sabe ni qué hacer ahí, y lo único que puede hacer es balar. ¿Ustedes saben qué es balar? El balido de la oveja es me. Por eso cantamos, me gozaré, me alegraré, me. La oveja, cuando está en peligro, pega de alaridos y se queda paralizada. Y si no hay para dónde huir y viene el lobo y hay un precipicio, se tira al precipicio porque no sabe qué hacer. Entonces necesita un pastor. Pero miren, el centro del Salmo no es la oveja. El que es el centro del Salmo 23 es el pastor. El eje del quien habla David aquí es del pastor. El pastor es el sujeto importante. Él es el quien cuida y conduce. Y lo conduce no yendo adelante apachurrando a las ovejas, o así como van algunos con látigo atrás llevando a las vacas o a otros animales que andan en manada. El buen pastor, el pastor que las ovejas conocen, va al frente. Y las ovejas que lo han conocido en su relación, le siguen dócilmente, mansamente, no a la fuerza, no arrastradas, sino en docilidad. Él va por delante y las guía con un cayado, y a veces las tiene que asustar con una vara. Pero fíjense que lo interesante de la vara no es para pegarles, aunque algunas veces tiene que darles algún empujoncito o un pullón. Pero la vara tiene un efecto, que es que cuando se bate en el aire, la vara del pastor provoca un ruido. Yo no sé si ustedes alguna vez han jugado con un palo, con una vara verde, y hacen así en el aire. Y suena como un silbido, ¿sí o no? Bueno, ese es el sonido de la vara del pastor, que la oveja tiene un oído que puede escuchar y le recuerda dónde tiene que estar. Y la pone en la dirección correcta.
El buen pastor, el pastor de las ovejas, el verdadero pastor, miren, es alguien que sabe observar, que mira constantemente y que está escudriñando a ver qué tiene la oveja. La oveja se llena de animalitos, de pulgas, de piojos y yo no sé cuántos insectos se le pueden meter. Ustedes, hace poco tiempo salió una foto de una oveja en el Facebook que decía que tenía 6 años de andar perdida, no sé, ¿alguien la vio? Bueno, salió y la pobre oveja ya no se le miraban casi ni los ojos, era una bola de lana sucia. Imagínense que no tenía esa oveja. Si le hubieran quitado la lana, lo que hubieran visto era una pobre y desnutrida oveja llena de garrapatas, y probablemente con los exámenes que le hubieran hecho, saber ni cuántos le hubieran tenido que dar, ¿cómo se dice lo que usan para curarlos del estómago? Desparasitantes, ¿verdad? Para la ovejita, porque había pasado 6 años. ¡Qué terrible! Pero las que son cuidadas no les pasa eso. ¿Saben por qué? Porque el Señor, el pastor, está con su mirada penetrante sobre ellas, no le quita los ojos de encima, y además las expulga, les mete su mano debajo de las patitas para ver si no tienen los ganglios inflamados, y como lo hace todo el tiempo, la oveja está segura que está sana. Además, el pastor no es un pastor perezoso o que de vez en cuando hace la tarea, sino que es diligente y prevenido. El pastor las lleva a diferentes pastos a las ovejas todo el tiempo. No siempre están en el mismo lugar. Fíjense que las ovejas, una de las características que tienen es que comen todo el tiempo. Si ustedes las van a ver, todo el tiempo están masticando y comiendo. Entonces a ellas no se pueden quedar no puede ser que tengan un corral con pasto y que ahí siempre. No, el pastor las necesita llevarlas a cada lugar y cambiar constantemente de pastos, buscando que los pastos sean pastos que le caigan bien, porque a veces entre el pasto hay maleza que puede hacerles daño. Entonces el pastor, no crean, él es diligente. Cuando no las está cuidando, cuando tiene que las deja encerradas en el redil, él ha viajado y ha buscado los lugares donde sabe que está el alimento que le puede caer bien a su rebaño. Y por eso es que él tiene autoridad sobre el rebaño. Las ovejas le siguen dócilmente, no porque qué chispudas las ovejas. ¿Saben por qué? Porque cuando una oveja se da cuenta qué clase de pastor tiene, no quiere estar en otro lugar. Porque es un pastor que las guía para bendición de sus vidas, para hacerlas fuertes, para mantenerlas limpias y porque en él están seguras. La oveja que no conoce al pastor, una oveja que ha sido abandonada y que está por cualquier lado, esa oveja primero es un milagro que sobreviva. Y luego no sigue al pastor porque no tiene relación con el pastor. Y cuando oye su voz no sabe reconocerla. La autoridad del buen pastor, la autoridad de tu pastor, mi hermano, tú que estás aquí sentado. Jesucristo tiene autoridad sobre tu vida por muchas razones. La primera es porque Él es tu creador. La segunda es porque Él es tu redentor. Él pagó tu precio en la cruz del Calvario. Pero además de eso, Él en tu relación contigo te ha mostrado qué clase de pastor es. Él es tu buen pastor. Y Él tiene autoridad sobre ti por ese amor y por esa dedicación sobre tu vida. ¿Le reconoces tú como tal? Amén. Y no es débil de carácter, mis hermanos. Jesús no es ese Jesús que a veces vemos en los grabados o en una pintura. Un Jesús que a veces hasta da tristeza ver cómo lo han dibujado, porque le han quitado la esencia de su hombría. Jesús no era un hombre temeroso. Jesús llegó al donde estaba el templo y cuando vio a aquellos religiosos que habían vuelto la religión un negocio, se paró y les volcó las mesas a los cambistas y les dijo: si ustedes botan este templo, yo lo reconstruyo en 3 días. Y se expuso. Dice que muchos quisieron matarlo, que lo llevaron incluso a un lugar para despeñarlo, pero todavía no era el momento. Jesús, cuando le hablaba a la gente, miren, no se ve a un Jesús que diga: mi amorcito, ¿cómo amaneciste? Te quiero mucho. Lean el Evangelio.
A ver, ¿dónde Jesús habla así a alguna persona? No era lo que hablaba, era cómo vivía y cómo se relacionaba con las personas. Y más bien, cuando hablaba, era terrible su lenguaje. Fariseos, hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados, ¿cuántas cosas no dijo? Tanto que un día los que estaban cerca le dijeron: ay, Jesús, modera el lenguaje, por favor, porque estás ofendiendo a la gente. Él no vino a quedar bien con nadie. Él vino a salvarnos, a llevarnos de regreso al Padre. Y para eso a veces hay que sacudirnos. A veces tiene que hablarnos y decirnos: tu corazón no está bien, vuelve a mí. La palabra de Jesús no era para destruir a nadie. La palabra de Jesús venía realmente a hacer un terremoto en el corazón del ser humano, para que pudiéramos voltear nuestra mirada y saber que Él era el camino de regreso al Padre. Jesús es mi pastor. Yo puedo decir hoy, como dijo David hace tal vez unos 2000 años, o más, 3500, creo que estamos hablando de David, 3000. Él dijo: el Señor es mi pastor. Pero en mis palabras yo puedo decir: Jesús es mi buen pastor. Y sé que nada me falta, nada. Pero también sé que nada me faltará. Mi hermano, ¿tú estás seguro de esa palabra de Jesús? ¿Tú estás seguro de que Él es el siempre presente? Cuando Él vino a esta tierra había una profecía sobre Él y está profetizada en el Antiguo Testamento, pero la toma Mateo y lo usa para presentarlo al pueblo. Mateo le habla a los judíos principalmente, a los fariseos que conocían el Antiguo Testamento, y cuando les dice cuál es el nombre del que tenía que venir, dice: su nombre será Emanuel. Y esa palabra Emanuel quiere decir: el que venía no era un Dios distante que estaba en el trono, alejado de ti, que no te conoce, sino es un Dios presente, un Dios que se hace vivo entre ti y que es sensible contigo. Él es el Dios con nosotros. No es el Dios que vive alejado, no es el Dios que está en un lugar lejano donde tenemos que hacer peregrinaciones, no. Él está presente y está con nosotros. Es Dios con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Y ha hecho una promesa. Cuando Dios hace promesas, no las pone en un solo lugar de la Escritura. Él las confirma a lo largo de ella. Yo escogí Isaías 43, 1-3, donde el Señor hace muchos años me dijo: no te dejaré y no te desampararé. Aunque pases por aguas profundas y caudalosas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Esa palabra es ahí para todos, pero Él me la dijo a mí personalmente. Así como a ti te ha dicho muchas veces, yo estoy segura: tú eres mío, tú me perteneces y yo no te voy a dejar. Te tengo en mis manos, dice la palabra. Te tengo grabada en la palma de mis manos. Así que el Señor, podemos estar seguros, Él es Emanuel, Dios con nosotros, y no nos va a dejar nunca. Él me ha examinado y me conoce. Acompáñenme por favor al Salmo 139, versículo 1-6. El Salmo 139 también se le atribuye a David. Y en este Salmo, David expresa no el temor de ser conocido, sino la seguridad de ser conocido, se es aceptado y se es amado. Muchos nos escondemos del Señor, como la avestruz que solo puede meter la cabeza dentro de un hoyo y cree que porque no se ve ella, no la ve nadie más. Pero los ojos del Señor están para nosotros y conocen nuestros más íntimos secretos. Nos guste o no nos guste, estamos expuestos a su mirada. Y lo tremendo de esa mirada es que no es una mirada de acusación. Había un ojo antes que lo sacaban para mostrarnos cómo era Dios. Un ojo que estaba como entre un triángulo y era un ojo así grandote. ¡Uy, qué miedo daba ese ojo!
Ese ojo que mira y que dice, te estoy viendo. Cuidadito si haces algo porque te va a caer. Te va a caer. Y qué miedo que pensábamos en un Dios tipo Zeus, que iba a sacar un trueno del cielo y nos iba a fulminar. Y por eso uno escondía hasta lo último. Y lo terrible es que muchas veces, ya conociéndolo, seguimos escondiéndonos de Él. En lugar de correr prontamente a sus pies, porque Él me conoce, dice. Y miremos cómo me conoce. Dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Me has hecho un examen de pies a cabeza. Sabes hasta la última cana que tengo. Me conoces. Tú me has examinado. No es solamente me viste por ahí, no. Me pasaste un examen, una radiografía, yo no sé, esos exámenes que ahora que hasta en 3 dimensiones te miran todo. Tú me has examinado y sabes quién soy. Jesús dijo, yo no he venido por los buenos. Los fariseos se enojaron con Jesús porque se sentaba a comer con los pecadores. Y Jesús les dijo claramente, los buenos no tienen necesidad de médico. Mire, si usted está sano, ¿para qué va a ir al hospital? Pero Jesús estaba dejando claramente que en esta tierra no hay ni uno que esté sano ante Él del pecado. Todos somos enfermos de pecado. El pecado nos infestó y estamos separados de la gloria de Dios y estamos condenados a muerte. Pero Jesús ha venido para salvar al que cree en Él. Para aquel que le reconozca como el Señor y el Salvador de su vida. Para eso vino Jesucristo. Él vino por los que estamos enfermos de la lepra del pecado. Y ninguno estamos exentos de eso. Si tú te crees que no lo tienes, pues te digo la mala noticia que estás equivocado o estás bien ciego. Él es tu salvación y tú le necesitas. Él dice, te ha examinado y te ha conocido. ¿Sabes dónde están tus faltas? Y dice en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No ha llegado aún la palabra a mi boca y tú ya la conoces, Señor. Este conocimiento de Dios por mí, miren, es tremendo. Para el que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, ¡qué miedo! ¡Qué miedo que Dios me conozca así y sepa todos mis pecados! Pero para aquel que ha recibido la sangre de Jesús y ha creído que Él es el sacrificio perfecto y que ha puesto en mi lugar, ¡qué seguridad tan grande! Porque sabiendo quién soy, no me rechazó, sino que me aceptó, me recibió, me ama. Y no se ha ido, está conmigo. Él me conoce todo. Ha escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos, no dice algunos, todos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú las sabes todas, ni siquiera he hablado y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Detrás, delante y sobre mí. No hay un lugar fuera de mí donde no estés tú. Tú me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Miren lo que dice David en el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Porque ¿cómo es que tú me conoces, Señor? ¿Has visto todo lo que he hecho? Porque acordémonos, David aquí está cantando y está alabando. Pero da la casualidad que este rey David era un gran pecador. Fue un adúltero, un mentiroso, un rechazador de los hombres que Dios le enviaba. Fue un asesino, mandó a matar a Urías. ¿Y cómo es que la palabra dice que Dios lo ve con un corazón conforme su corazón? Porque este hombre, a pesar de todo lo que era, Dios no le amó, lo dejó de amar por lo que hizo. No porque fuera bueno y porque había cumplido todos los mandamientos, fue que Dios le amó. Dios le amó a pesar de ser pecador. Le amaba desde antes de la fundación del mundo. Le conocía antes de que ninguno de sus días hubiera sido escrito. Y eso mismo aplica para mí. Dios no me amó cuando nací. No me amó cuando me convertí a Él.
Él me amó antes de que yo existiera uno solo día de mi vida. Él ya los tenía todos escritos en el libro de su vida. Ahí está tu nombre escrito si tú has creído en el Señor Jesucristo. Y tú eres amado y conocido, no por lo que has hecho, sino porque Él, por amor de su nombre, no se desdice de ti. Amén. Así es su amor. Con amor eterno te he amado, dice en Jeremías 31:3. Dice: con amor eterno te he amado. Por eso te sigo tratando con bondad. Su amor no empieza cuando tú haces algo bueno por Él o cuando dejas de hacer algo malo. Su amor empezó desde la eternidad. Por eso dice, con amor eterno. Desde antes de que existieras, y aún, aunque me rechaces y te vayas de mí, mi amor no va a cambiar. Aunque tú no estés en mi presencia. Pero yo te sigo tratando hoy con bondad. Sigo cuidando de ti, te sigo proveyendo, te sigo atrayendo, te sigo corrigiendo, porque te amo. Por eso te trato con bondad. Esa es la razón de su trato. Mis hermanos, qué hermoso que el Señor me conozca de esa manera. Él es mi protector y no deja de verme. El Salmo 121:4. Vamos, estamos cerquita del Salmo 121:4 dice: he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Quita la palabra Israel y pon tu nombre ahí, porque la palabra de Dios es personal. ¿Cuántas veces te has sentido solo y que tú tienes que luchar y que no hay nadie por ti? Pues mira, es una gran mentira que te dice el diablo, te la dices tú misma. Porque el Señor en su palabra ni se duerme, ni se adormece siquiera. Adormecerse es cuando tú estás cabeceando así que se te cae la cabeza y cuando se te cae abres otra vez los ojos para arriba. Pero el Señor ni siquiera hace así de cabeceo. El Señor siempre tiene sus ojos abiertos. Nuestro Dios no tiene los párpados pesados que nosotros tenemos. Él no duerme. Su mirada está constantemente sobre ti, y no para caerte encima cuando te equivocas, sino para librarte del mal, para sostenerte, para bendecirte. Amén. Entra por la puerta del redil y no por la puerta de la cocina, mis hermanas. Jesús, el buen pastor, entra con la autoridad que tiene como dueño de las ovejas por la puerta del redil. Él entra y llama, y los que conocen su voz, que han sido entrenados por su voz, la conocen y salen. Por eso les hablaba de la relación. Una oveja recién nacida tiene que aprender a conocer la voz de las demás ovejitas que hay alrededor. Fíjense qué curioso, las ovejas se conocen también entre sí, así como conocen la voz del pastor. Incluso tienen en algunos lugares, como en Grecia, los pastores les ponen nombre propio a las ovejas. Y entonces cuando el pastor las llama, la llama Carolina, Martita, Jenny, Gaby, Osberto, Sergio, Richard, Jorge, y todas las ovejitas, párale la oreja, soy yo, y rápido, porque ¿qué tal si hay dos que se llaman igual? No responde la que no conoce la voz del pastor. La oveja reconoce la voz de su pastor. Cuando a veces los pastores llegan de lejos y no están en la casa, digamos, en sus rediles personales, sino que han viajado, se reúnen en un redil general. Y todos los pastores llegan ahí, guardan a sus ovejas y pasan la noche juntas. Y en la mañana los diferentes pastores llegan y cada uno llama, ¿verdad? Da su llamado a sus ovejas. Y entonces dice que se va viendo cómo las ovejitas se paran según las que van oyendo la voz. Pero la voz que no conocen no la siguen. El Señor nos entrena para oír su voz. Cada vez que tú oras por la mañana, cada vez que tú lees su palabra, tú estás siendo entrenado por el pastor para reconocer su voz. Por eso, mi hermano, si tú no lees la palabra, si tú no la escuchas, si tú no te pones en relación con el Señor, ¿cómo lo vas a...? Él te conoce a ti, eso no nos cabe la menor duda. Pero el asunto no es solo que Él te conozca a ti, sino que es que tú le conozcas a Él. Porque la respuesta de la oveja viene a seguir al pastor cuando le conoce y está segura de Él. Amén. Y ya se los dije, Él va adelante, marcando el paso. Su cayado es como una vara, como de esta altura. Tiene en la punta como un gancho. Y curiosamente, a veces el pastor tiene que llevar a las ovejas por caminos muy inhóspitos.
donde las ovejas no lo pueden ver, porque hay vueltas o está muy estrecho el camino, pero el paso lo marca con el bastón. Y esto es una seguridad. Cada paso el pastor da un golpe y la oveja lo escucha y la oveja sabe que por ahí es, que no va por diferente lugar. Por eso cuando en el Salmo 23 el Señor le dice, la lleva a verdes prados donde las hace descansar. Los prados verdes invitan a echarse a las ovejas, no solo comen, sino tienen donde descansar. Hay aguas tranquilas donde la oveja sabe que el río no se la va a llevar. Incluso el pastor le abre un hoyito a la orilla del río para que la ovejita pueda tomar las aguas mansamente. No tiene que tomar aguas que se la van a llevar, aguas tumultuosas. Pero además de eso, fíjense que cuando la oveja se cae o se da vuelta porque tiene mucha lana, con el cayado es con el que la levanta, le da vuelta, la trae así para abrazarla. El cayado para la oveja es un instrumento de amor y de misericordia. Él ha dado su vida por mí. Y por eso al principio les hablaba del pastor eterno. En el Antiguo Testamento Dios usó muchas veces la figura del pastor para decirles a su pueblo, yo soy el pastor de ustedes. Pero no se quedó siendo solo pastor de Israel. Vino a esta tierra, manso y humilde, y nos dijo, yo soy el buen pastor. Y anunció que al final de los tiempos iba a venir por aquellos que son suyos y que conocen su voz. A la final trompeta, dice. A la final trompeta, con trueno, con voz de arcángel, va a venir. Y los que sean suyos le reconocerán. Le estaremos esperando con ánimo, le estamos esperando. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra en Hebreos. Y ahí mismo en Hebreos 13:20 habla del sumo sacerdote, actualmente nuestro buen pastor y el eterno pastor de las ovejas en 1 Pedro 2:25 y 5:4. Por el tiempo no las leo, pero tomen ustedes su tiempo, léanlas en casa estas citas, porque ahí habla de ese pastor eterno. Él no nos dejó abandonadas, sigue cuidándome. Nada me falta, nada me faltará. Ni descanso, ni restauración, ni justicia. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, una tribulación, tú puedes estar seguro, segura, que el Señor está ahí para confortar tu alma, para darte aliento en este momento, mi hermano, mi hermana. Él está ahí para darte su Espíritu Santo, que es el Consolador. Él está ahí para darte de sí mismo, de su palabra, que es pan de vida, para alimentarte y sustentarte y sostenerte. Cualquier cosa que tengas, hambre, tristeza, dolor, sufrimiento, Él ya las llevó. No tienes por qué seguirlas llevando. Levanta tu voz al cielo, clámale, Señor. Levanta tu grito al Señor y dile, ayúdame, cárgame, sálvame, cuídame. Ahí se vale ese porque lo necesitamos tanto. Él nos infundirá su aliento. Él nos va a dar su aliento de vida, sus fuerzas. Y finalmente, quiero terminar en el Antiguo Testamento, el Señor se le llama con varios nombres que aparecen en este Salmo 23. Él es nuestro Yahvé Jireh, nuestro proveedor. Él es Yahvé Rafa, nuestro Señor sanador. Él es Yahweh Shalom, el Señor nuestra paz. Yahweh Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Él es Yahweh Sama, que dice, el Señor está allí. Es nuestra bandera y Él es Yahweh Ra'a. El Señor es mi pastor. Nada me falta, nada me faltará. Yo te quiero pedir, hermano, hermana que estás aquí, levántate hoy, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que venga a ungir nuestra copa, a nuestra cabeza con aceite. El Salmo termina así. Si nos vamos a la hojita que les di del boletín, el Salmo termina así, dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza.
Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Tú me tratas especialmente. Estoy segura de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Y estoy segura no por lo que yo pueda hacer, mi hermano. Yo, cuando me miro, lo que veo es debilidad, incapacidad. Y si yo fuera yo, ya me hubiera desechado. Pero mi buen pastor, mi Padre que me ama, Él me ha conocido, me conocía desde antes de que yo misma me diera cuenta. Y así me amó, y así me ama, y así me sostiene. Cierra tus ojos y permite que su amor te ministre esta mañana, te restaure, te dé nuevo aliento, te sustente, y dile: gracias, mi buen pastor, porque estás conmigo